Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por haber hecho clic. Si llegaron hasta acá, quiere decir que hicieron clic. Suscríbanse, pónganle me gusta, comenten. Lo digo antes y lo diré después. Gracias por estar y sepan disculpar mi estado. Antes que nada, la voz puede sonar muy nasal. Estoy con una gripe, resfrío, peste generalizada gigante que no me iba a privar de hacer este videíto que tanto me gusta hacer y bueno, en lo personal con un poquito más de ganas de hacerlos de que si el resultado hubiera sido otro, lo hubiéramos hecho igual, pero bueno, ¿qué decirles de esta final del Intermezzo, que finalmente termina, el mejor torneo que tiene la galaxia, el torneo que paró al Mundial de Clubes, para que todos puedan verlo, eh, que lo que podía dejar era un clásico que si nos retrotraemos al video anterior de este canal, era un clásico incómodo para los dos equipos, por motivos distintos que explayamos en el video anterior, pero siendo lo más escuetos que podemos ser, creo que a Nacional lo que le podía pasar era un poco, uno de los peores escenarios, creo que es el que le sucede, después lo desarrollamos, pero era una prueba inoportuna. ¿Por qué? Porque venía acumulando muchas victorias. Por lo pronto 7 de 7 en su grupo el intermedio. Un equipo que tenía, qué decirles, viento en la camiseta, efectividad goleadora. Un poco antes del clásico, si tú veías la diferencia de goles en el torneo, Nacional tenía 15 goles más a favor que Peñarol. Nacional tiene en su haber más despliegue ofensivo sin duda. Y, y bueno, le quedaba incómodo jugar este partido viniendo en alza con la cabeza en el torneo clausura para tratar de resolver el campeonato. Y para Peñarol era una prueba innecesaria porque venía acumulando una racha de derrotas clásicas o de malos partidos. Que bueno, era ponerse a prueba de vuelta cuando el equipo evidentemente todavía está gestándose y está en una situación de tratar de entenderse, ¿no? Y con la cabeza obviamente ambos un poco en el mercado de pases también, con necesidades distintas. Y bueno, eso es lo que teníamos de antemano. ¿Qué nos trae este partido? Nos trae, vamos a empezar por Nacional. Nos trae, y para darle orden, una breve conclusión de cada uno y un poquito del transcurso del partido, de ver cómo lo vimos y pueden obviamente comentar y cómo lo fueron viendo ustedes. Para el caso Nacional, si vemos el 11 titular de Nacional, y acá tengo mi bolígrafo de anotaciones, voy a hacer una más para no olvidarme, perdonen. Si vemos el 11 Nacional, lo que vemos es un equipo que apuntaba obviamente me parece a tener la pelota, ¿no? A construirse a base de juntar pases y buscar que el Diente López corte hacia el arco en alguna diagonal, que pueda entrar de izquierda al medio. Jugó más tirado a la izquierda en general en lo que fue el partido, tratar de poner ahí algún remate cruzado. Tuvo uno que trató de hacer ahí un homenaje a Sosita con el tres dedos que le quedó ancha, pero digo, parecía eso. Lo que termina sucediendo, obviamente que el nivel individual es bajo. Voy a hablar de la mitad de la cancha para adelante en especial, porque lo que les digo, o sea, creo que vos veías el equipo nacional que tiene un promedio goleador mucho mejor y que pone un equipo para adueñarse de la pelota y tratar de, como les digo, a ver si es Jeremías Recoba el que se puede asociar con el Diente, si es Rómulo Otero, que tirado a la derecha no parece ser su mejor versión. Y eso, por lo menos en lo personal, me sorprendió un poco. Me imaginé a Rómulo Otero más junto con Boggio y con Oliva. De estos nombres que les digo, que son todos excelentes jugadores, ninguno tuvo, en lo personal, me parece un partido muy destacado, ¿no? No vimos al Boggio que pide la pelota y trata de ir para adelante a buscar, como les digo, a juntar pases, asociarse con Jerez Recoba, con que el Diente corte y pueda dejar solo a Petit, que es un 9 que es muy interesante, realmente. Hoy, obviamente, creo que el partido, por cómo se jugó, lo fue licuando, lo fue perdiendo. Y Nacional hoy, la verdad es que sale a buscar un partido que no se le da. La mitad de la cancha la pierde. Y eso es lo que sorprende, digo que no pudo con
el equipo que había puesto en cancha, me parece manejar el partido y ahí es donde, bueno, tácticamente un poco lo sacude Peñarol en la idea de decir, bueno, voy a tener la pelota y voy a buscar el momento para que Otero pueda patear de afuera del área, que el propio Oggio pueda encontrar un tiro, que el Diente pueda romper alguna línea. Y uno imaginaba por cómo tenía Peñarol el equipo que capaz podía replegarse un poquito y buscar alguna sociedad por los costados. Eso sucedió, pero con el equipo de Peñarol adelante. Entonces, volviendo al tema nacional, en el video anterior lo que decíamos es, bueno, ¿cuál puede ser el peor escenario? Mientras me acomodo el microfonito acá, que claro, me puse una camisa y se corre. El peor escenario, entre comillas, que tampoco fue un peor escenario porque, digo, quiero, ¿cómo decirles? Y el hincha nacional que está viendo esto puede estar muy caliente y es lógico, pero digo, obviamente solapemos esto, tampoco es que perdió 4-0 Nacional, pero sí creo que se lo vio tácticamente derrotado, se lo vio derrotado en cancha, fue un equipo que fue menos, y que si hubiera un ganador en términos de por puntos como el boxeo, estaba más cercano a Peñarol el resultado. Pero bueno, es lo que tiene el fútbol, a ver. Entonces ese Nacional, a ver, ¿qué decirles? Lo que le podía pasar como uno de los peores escenarios era una cosa así de que al entrenador, que a Pablo Peirano se lo encuentre superado, ¿sí? Que tácticamente pierda la batalla. Creo que esto puede hacer un cimbronazo. No creo. A ver, Nacional lo que tiene es un margen de error para barajar y dar de vuelta. Y viniendo de victorias y siendo un partido que se pierde por penales, bueno, creo que la clave es no ser enemigo de uno mismo para Nacional. No ponerse en un modo autodestructivo en el que todo lo que se construyó antes está mal por este partido. Pero sí contextualizar y entender que es un partido que le sale mal. Que sale a poner un equipo para dominar la mitad de la cancha y empezar a posicionarse y a empezar a ganar la cancha, adelantar a los zagueros quizá, y no pudo hacerlo en ningún momento. Para el lado de Peñarol, Peñarol creo que en general, en líneas generales, curiosamente, el que tiene hay que decir un mal partido, porque además por calidad-precio es al que uno le va a exigir más, es a Leo Fernández, ¿no? Que no tuvo el partido en el que fue el protagonista que se espera que sea y que muchas veces lo ha sido, ¿no? Perdón que me tomo un poco de agüita porque lo que tiene la garganta. Y entonces, digo, en Peñarol, ¿qué tenés? Un equipo que creo que jugó en general al máximo de sus capacidades, de vuelta, al máximo de sus capacidades, y a dónde quiero apuntar con esto. A que si Peñarol toma este triunfo como, vuelvo a lo que dije en otro video sobre el Mundial de Clubes, como un punto de partida, buenísimo. La conclusión que se tiene que llevar Peñarol, antes que nada, porque de vuelta es un torneo menor y es más el sacudón de poder llevarte una victoria clásica en la que se puede sentir Peñarol vencedor, porque superó creo que en actitud, creo que en un montón de cosas a Nacional, se tiene que llevar que tiene que traer un 9, primero. No porque Maxi Silvera no sea un muy buen jugador, que lo es, sino por el hecho de que son muchas las jugadas en las que Peñarol fue posicionándose en el campo rival y le faltaba eso. Eso que era un 9. ¿Cuántas veces? O sea, hubo muchos desbordes. Y a ver, ¿qué tuvo Peñarol? Un dominio sin eficacia, entonces, en definitiva, en gran parte del partido, y me voy metiendo al análisis del partido, con una buena sociedad de Milán y el Cangrejo Cabrera, los primeros 30 minutos. Creo que hay un trabajo bárbaro también de Nacho Sosa, que es principal responsable de que Peñarol pueda ganar esa mitad de la cancha en la que se disputaba el partido y se disputaba el lenguaje del partido. ¿Por qué? Obviamente en la mitad de la cancha siempre en los clásicos se marca el pulso, se marca el termómetro, que ganes las divididas, que puedas ir empujando, que saques esas faltas que sacan al equipo para adelante, pero además la mitad de la cancha nacional hoy era una declaración de principios, era te pongo jugadores para agarrar la pelota. Y que Peñarol haya podido decir no, pará, y marcar en parte las condiciones y tratar de que el circuito sea al costado derecho, el Cangrejo Cabrera con Milán juntándose, unos primeros que serán 30 y pocos minutos muy buenos, en los que lo que faltó fue profundidad y eficacia. Y no es menor esto. No es menor, ¿por qué? Porque si la pelota de Coates entra,
el análisis era, bueno, Peñarol que domina o que puede ganar en cancha rival, pero que no concreta, ¿no? Lo que tiene el fútbol de que, bueno, el resultado obviamente incide y condiciona los análisis a los niveles que estamos viendo, de que hoy Peñarol puede festejar y sentirse contento porque Maxi Olivera sacó un guadañazo ahí que evita el gol, que hubiera contado una historia totalmente distinta, que yo esta editorial la estaría haciendo con un humor bastante distinto. Entonces, bueno, ese primer tiempo de Peñarol, yo le pongo el nombre de Milán y Cabrera, le pongo también el nombre de Nahuelito Herrera, que es un fenómeno total. Ese chico tiene unas condiciones impresionantes y que un partido como hoy lo pone en un lugar de jerarquía, de posicionamiento, que ya tenía en un equipo en el que encontró el puesto una vez que lo agarró, y que hoy también le tocaba una parada difícil. Tenía enfrente al goleador del fútbol uruguayo, tenía enfrente un chico como Petit que tiene movimientos interesantes y se la bancó. Se la bancó y realmente salió cuando el físico lo condicionó a niveles donde bueno, tuvo que salir y entró Leo Coelho insólitamente a besar el escudo. Pero bueno, Coates tiene la pelota más clara en ese primer tiempo, ¿no? Porque bueno, tenés ese zurdazo del Cangrejo Cabrera, que va un poco al medio y que Mejía la contiene. Hago un micro paréntesis, no voy a hablar del arbitraje, no porque haya habido tarjetas, que sí, que no, sino porque trato de no hablar, realmente. Después, a ver, la de Coates. La de Coates es un atajadón de campaña, de campeonato total. Y lo que tiene el fútbol, de que Peñarol, la verdad, pasó una semana complicada y turbulenta en los términos del golero. Y quien ataja, y de Amores que ya no está, y que Campaña que está ahí, que viajó o que no viajó, que hay una conferencia de prensa de Diego Aguirre en Los Aromos, hablando del tema, que Kevin Morgan, que esto también implicaba flagelos a la comisión directiva, de que esto, si no hubieran arreglado y no arreglado después de esa muslera, tendrían a los boleros con mejor predisposición y más ganas de atajar. Todas esas cosas que tal, el fútbol lo que tiene es que el resultado licúa todo, es como una bola que todo lo barre y hoy Campaña es un partido que en ese momento tiene una tajada que es la jugada Jumbo, creo que eso, perdón que diga marcas. Después del segundo tiempo, a ver, lo que tenía era eso, de que Peñarol pudo dominar mucho tiempo, no convirtió, Nacional la que tuvo tampoco, por esta atajada increíble, y había que ver si había cambios y demás. Y pasa algo raro, que es que entra Terance en un momento del partido en el que Diego García estaba empezando a repuntar. Un Diego García que en el primer tiempo, la verdad, jugando por izquierda tiene una cosa que es que se hace un poco anunciado el juego, que Maxi Olivera no tiene la velocidad o la vocación ofensiva de hacer un lateral que le pasa por atrás para hacer un 2-1 en el que va hasta el final y desborda. Entonces, bueno, hace lo que puede. Y cuando empezó a repuntar y a poder ganar esos enganches hacia el medio que suele hacer, de cortar hacia el arco, lo sacan en un cambio que parecía que Diego Aguirre lo tenía notado de antes del partido y lo hizo. Era un cambio como descontextualizado con la realidad del partido. Sin embargo, Terán termina después, a la postre, diría Julio Ríos, entrando muy bien. Y bueno, Nacional, creo que ahí Peirano dice, bueno, esto que me estaba guardando, que era sobre todo Villalba, que hay que ver qué sucede ahí porque no termino de entender por qué Villalba no es titular en Nacional. Estamos hablando de un chico que hace una diferencia muy importante en general cuando juega, que se hablaba de que tuviera o no una oportunidad en la selección, se hablaba y se habla hasta hoy interesados del exterior, ¿no? Y digo, es un jugador con muy buenas condiciones, sin duda. Y bueno, sin embargo, no se sabe, no se entiende. Y bueno, a ver, vos tenés a Villalba que entra con Carneiro, y del minuto 60 al 70 aproximadamente Nacional un poco empuja hacia adelante el partido, creo con la propia inercia de los cambios, y con eso de, bueno, se vuelve a exponer, creo, ahí una cierta diferencia del plantel, ¿no? De que los cambios de Nacional son Villalba y Carneiro, también Carneiro recuperándose de una lesión, recién volviendo, pero entra Villalba.
Y claro, Peñarol parece tener un 11 más agarrado de los pelos, donde los cambios, bueno, así como digo esto, entra Terán, que termina siendo uno de los mejores del partido el rato que está, ¿no? Y a ver, después el partido empieza a transcurrir y ya sobre los últimos minutos todos los partidos tienen alargue y todos los partidos en los que uno se juega más que nada el peso de perder, como son los clásicos, que en el micromundo naciorol cada vez más lo que pesa es estar un poquito mejor que el otro, estar menos mal que el otro y no exponerme ante el otro. Entonces, la noción del otro invalida tanto a veces el juego, no por el partido en sí, sino que bueno, va pasando el transcurso de los minutos y los entrenadores empiezan a decir, bueno, ¿qué hago? Tengo que empezar a considerar el alargue como posibilidad. Nacional lo había hecho antes, poniendo a Villalba. Yo creo que lo que hace Nacional ahí con Villalba y Carneiro es decir, bueno, no me salió a adueñarme de la pelota, voy a tratar de adueñarme del espacio. Este, recomiendo el libro de Martí Perarnau, Pepe, el primero, del análisis de Guardiola en Bayern Múnich, en el que hace una explicación muy interesante sobre los dueños del tiempo contra los dueños del espacio. Los dueños del tiempo, los equipos que quieren hacerse de la posesión para lastimar desde ahí, y lo que quieren es el manejo justamente de los tiempos del partido, de bajarle la velocidad cuando quiero bajársela, de imprimir la velocidad. Los dueños del espacio, bueno, el equipo juega de contra. Se puede decir más fácil, pero quería flashear que leí ahí un libro hace un tiempo. Nacional quiso ser dueño del espacio, quiso a partir de los cambios, bueno, decir, ok, la lectura entonces, que sea esta, tampoco la pudo cristalizar en ningún momento del partido. Ahí ya no sé qué tanta responsabilidad o los bolsos que siguen podrán comentar o hablar, qué tanta responsabilidad se le puede poner al entrenador ahí, que bueno, hace la lectura de decir, bueno, no solo la lectura, teniendo a Villalba en el banco en algún momento sabíamos que iba a entrar, cuando lo hace y Nacional se adelanta un poquito, estaba eso de me lo guardo para lastimar al final. Creo que había algo de eso. Y bueno, un partido que no prospera, que vamos a un alargue, que es cada vez más físico, y que empieza a tener, a ver, ribetes de calambres, tiradas, en el que se luce Terán, creo que es el jugador del alargue, y en el que, bueno, tenés esa última jugada que queda para la foto, porque me tengo una tentación gigante de caer en la comparación con la jugada de Colo Muani en la final de Argentina-Francia, ¿no? De Dibu Martínez. Después me doy cuenta que estoy hablando de la final del intermedio y tengo que ser un poco más criterioso. Pero entienden ustedes, salvando la inmensa amplitud, que algo hay. En eso de que lo que estaríamos contando sería otra cosa. Porque si Nacional, que no tuvo un buen partido, que no pudo generar situaciones más allá de ese cabezazo y alguna cosa ahí en un momento del partido que se desvirtuó y se transformó medio en un partido de básquetbol donde se cansaron las dos mitades de la cancha y empezaron ahí transiciones rápidas. Si Villalba empuja esa pelota, estaríamos hablando de campaña que se acalambre no llega y por qué el golero y Villalba, que fíjate qué jugador, que lo sigue siendo, pero digo, que Peñarol hace merecimientos pero no gana y que mucho remar para morir en la orilla, bla, 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 y era un nivel de cimbronazo muy negativo en Peñarol, muy negativo. Y bueno, Maxi Olivera llega con lo que le queda de alma, homenajea a Guillermo Rodríguez en aquel clásico que ya se expulsar con el foul a Papelito Fernández. Única vez en mi vida creo que vi que un jugador no protesta una roja, lo único que pide Guillermo Rodríguez, si recuerdan, es, che, fue afuera el foul. Vos echame, lo único que te digo es que fue afuera. Y estaríamos hablando de otra cosa. Y bueno, los penales que le venían siendo esquivos también a Peñarol, ¿no? Y que bueno, en esta oportunidad es Carneiro que no lo puede hacer. Y a ver, sobre destacados de los partidos, a ver, la sociedad de Peñarol Cabrera Milán, como les digo, tuvo sus buenos 30 y pocos minutos. Creo que Cabrera se fue licuando en el segundo tiempo y ya sale cuando físicamente no puede dar más. Lo de Herrera, mientras estuvo, es superlativo. Creo que Javier Méndez se complementa bien con Herrera en base a lo que es la actitud. Creo que Javier Méndez lo que necesita es su Guzmán Rodríguez, su jugador de dotes técnicos, que sale a anticipar, que tiene un mejor manejo de la pelota, que puede marcar la salida,
que no lo encontraba cuando jugó junto con Coelho y que este ascenso a Nahuel Herrera lo pone en un momento de que puede ser un buen socio, un buen partener, acompañando a través del empuje. Ese es el mejor Javier Méndez, que no es un jugador virtuoso técnicamente, pero que desde el empuje se construye. Hoy creo que lo hizo bien. Nacho Sosa creo que ha ganado la mitad de la cancha de Peñarol y ha tenido una recuperación impresionante. Para mí el mejor jugador de lo que va del año del club. Y hoy especialmente hago el énfasis, no solo porque es un clásico, sino porque Nacional en nombres puso una mitad de la cancha muy pesada, muy potente para adueñarse del partido, y él se lo quedó. Terán, que es un jugador que los clásicos que le recuerdo, la verdad que lo ha hecho en general bien, y la verdad que hoy se adueñó más que Leo Fernández, que de vuelta es preocupante en ese sentido. Decir, bueno, la verdad que lo eclipsó y fue el jugador de la largue y de los últimos minutos del partido. Y está claro que a Peñarol de vuelta le falta un 9 y que estas acciones de ineficacia le van a costar carísimo en partidos donde el margen de error es mucho más nulo, donde te jugás mucho más cosas, y espero que Arezzo, que no sé, creo que tiene secuestrado en la casa al presidente del gremio, pueda negociar el intercambio ahí, liberar al presidente del gremio y ahí como contraparte volver a Peñarol, que sería superlativo y que sería el delantero, el tipo con la eficacia goleadora que si llega bien, Peñarol necesita. Y bueno, sobre Nacional, a ver, voy a destacar a Mejía porque siempre está. Es un Nacional ha encontrado en Manotas Mejía un tipo que siempre está. Que no sé, proyecta una solidez en la que, digo, errores defensivos hay en el fútbol. Maxi Silvera tiene un error defensivo para aprovechar al final del primer tiempo, que tiene un zurdazo que va como pedo de vieja ahí, que hubiera sido otra historia, pero sacando eso, realmente Mejía es un tipo que siempre está. Al que voy a destacar del primer tiempo nacional es a Lucas Morales, que a base de constancia se ganó su lugar. Parecería que se va a Olimpia Paraguay, no va a seguir. Y que en un primer tiempo discreto Nacional creo que fue el que quiso empujar, el que quiso atacar ese costado, donde Peñarol estaba más flojo en ataque y quería también que así lo fuera en defensa. Tiene un par de desbordes que bueno, creo que es el que quiso levantar la cabeza y tratar de empujar. Y voy a destacar a Mereles también, porque no hablé de él cuando hablé de esos cambios que hizo Peirano. Mereles es el tercer cambio, creo. Creo que desde el atrevimiento y la picardía de ese tipo de puntero, extremo, digámosle, para ser acorde a la edad, es el que quiso inspirar algo diferente, el que quiso jugar el mano a mano, jugar el uno contra uno, aprovechar la defensa cansada. Pero bueno, sobre las conclusiones, de vuelta, Nacional se lleva un golpe desde lo táctico, sobre todo el entrenador. Hay muchos jugadores de Nacional, de este Nacional, que han ganado clásicos y que bueno, hoy les tocó perder. No creo que esto sea una cosa particularmente autodestructiva. Sí, al entrenador le llegó un cimbronazo porque el partido que planteó no le salió y porque el partido que quiso después ajustar con la velocidad de Villalba y con Carneiro quizá para recibir de espaldas y tratar de arquear y poder pivotear, tampoco pudo. Creo que tiene tiempo y tiene margen para corregir, trabajar y apuntar a ese torneo clausura, que es ahora el objetivo supremo, porque con el margen del anual, jugando con eso, lo tiene. La conclusión de Peñarol: se saca una espina. Le puse al video desahogo porque es más un desahogo que un triunfo. Y que de vuelta, si uno sabe corregir a partir de la victoria, que es difícil, porque lo que enseña la vida a perder, puede tener un buen desenlace, siendo que está claro que necesita potencial ofensivo. Me voy a animar a decir que necesita un extremo más, sea darle más minutos a Muletaler, que es un chico que entra con una personalidad bárbara y trata de encarar y buscar, o de contratar a uno, porque realmente Machado en ningún momento fue considerado ni siquiera para jugar a un costado izquierdo. Cuando sale Maxi Silvera, termina Terán jugando de centro delantero. O sea, es un chico que evidentemente está por fuera de la consideración de Diego Aguirre. Y bueno, creo que por ahí va la cosa.
Conclusiones, como les digo, esas, y ahora viene lo lindo, que es el verdadero mercado de pases y el torneo clausura y la Copa Libertadores. Les dejo este beso, les dejo este saludo, de la mano, como siempre, del querido Luis Daniel Núñez acá. Recuerden comentar, suscribirse, ponerle like y todo eso. No puedo más del resfrío, di realmente todo, como dice el nombre de esto. Nos vemos la próxima.